Tras la derrota final de Freezer aparentemente, y el aviso acerca de unas máquinas que se encargarían de eliminar a todo lo que se mueve, similar a la inteligencia artificial con algunas chambas, los muchachos liderados por Goku deberán hacerle frente a dicha amenaza luego de entrenar como tu amigo recién cuerneado. A diferencia de la línea original, que era comparable a decirle a tu mamá que tenías pendiente una cartulina salvaje justo antes de dormir. Y como no podía ser de otra forma, venga a comentarles las curiosidades y errores a mi juicio que pude encontrar en este tramo de la serie, donde los protagonistas serían los androides 19 y 20 como estaban previstos en un principio, pero alguien le dijo a Toriyama no mi ciela y tuvo que alterar sus planes sobre la marcha, por lo que debemos entrar en calor brevemente con las curiosidades de esos señores antes de pasar de lleno a la serie. El androide 19 basaría su diseño, de acuerdo a Toriyama, en una muñeca decorativa que encontró el Dr. Gero en el centro de mando de una base enemiga, además que sería el primer enemigo completamente artificial en lo que se refiere a Z, compartiendo ese detalle únicamente con 16 en lo que se refiere a esta etapa. Pero lo concerniente al Dragon Ball original la cosa cambia, teniendo en cuenta que ahí aparecieron otros enemigos autónomos como Arnold, el guardián pirata, o por ahí el duplicado que creó Mr. Popo. Y en lo que se refiere a las películas, veríamos a unos señores creados en la cinta del Dr. Willow, mejor conocidos como los bioguerreros listos para fregar la paciencia, y un poco más adelante aparecerían a los aliados de Cooler, sin olvidar a los androides que protagonizarían la película de los 3 Saiyajin. Sería el segundo enemigo regordete en la etapa Z después de Dodoria, pero además de ello, sus características más distinguibles junto al Don Ramón mecánico es que no emiten un ki y que pueden absorber energía de sus manos, aunque ellos no serían los primeros en lo que refiere el segundo punto, ya que recordemos el enano Medamancha tenía una técnica cuyo efecto es similar, tal cual ocurrió al momento de drenar la energía al pobre Gohan, y tendría que pasar algo de tiempo para ver esa misma habilidad como el caso de Super 17. Sin embargo, no serían los únicos y diferentes con esa capacidad, ya que otros personajes como el mismo Cell o Moro también pueden hacer eso aunque por otros medios. La voz de ese caballero en nuestro idioma sería proporcionada por el actor Ricardo Gil, el cual previamente dio vida a otros personajes de la franquicia como Cayo, Simbal, el buen Octavio, Kiwi, Gurdo, entre otros para no hacerla tan larga como diría Chaos. Y si te preguntas por qué no solo él, sino la mayoría de androides en la etapa Z salvo Cell tienen esas argollas, simplemente es por mera decoración, la cual fue mejorada con los Potara al darles una función ya que al buen Akigod se le hacían bonitas, como diría Homero al ganar un concurso con su maqueta. En internet hay algunos loquitos diciendo que sirven para utilizar su radar de energía o incrementar su fuerza, pero como diría Homero, son patrañas, ya que su presencia es meramente decorativa, siendo recurrente ese toque en la oreja como un tic propio de ellos que aparentemente les genera confianza, al mismo estilo que Bruce Lee cuando se tocaba la nariz. El androide 20, mejor conocido como Dr. Maki Hero, cuyo primer nombre alude a las máquinas, y el segundo atribuye su nombre al sonido que uno hace al vomitar en japonés, y casualmente el nombre que le asignarían a su esposa en Super Hero sería Bomi, con quien tendría 2 hijos, el cual uno de ellos serviría como la base para número 16, compartiendo esa característica con el Dr. Tenma de Astro Boy. Y hablando de 16, a raíz de la película de Super Hero se creó una teoría conspiranoica que menciona al Dr. Hero se quiso vengar del prota no por lo sucedido a la Armada, sino para vengar el deceso de su hijo. Sin embargo, no es más que mera especulación. Si bien este señor es uno de los pocos sobrevivientes de la Patrulla Roja junto a otros personajes mencionados en el video anterior, su mera existencia como el creador de los androides contradice lo visto en la serie original, donde únicamente se le concedía esa autoría al Dr. Frappé, aunque cabe aclarar ese señor es exclusivo de la serie. Además que es el tercer personaje en ser originalmente biológico para posteriormente convertirse en alguien mecánico, después de Tao Pai Pai y el buen Freezer, aunque lo haría con un método diferente, compartiendo esa característica con el Dr. Willow, ya que ambos pasarían sus cerebros a una máquina, aunque a diferencia del gigante que emitía un ki, este señor no tiene esa característica. El diseño de este caballero generaría algunas teorías como que el androide 13 vendría a ser su versión joven. Sin embargo, es indiscutible que su diseño serviría de referencia para la creación de otros científicos locos dentro de la franquicia como el caso del Dr. Mew o por ahí el Dr. Lichi, además que un viejo asqueroso no sería formalmente un enemigo a vencer desde la primera aparición de Picoro el Daimaku. El actor de doblaje para este señor sería el caballero José Luis Castañeda, quien previamente ha prestado su voz para varios personajes de la franquicia como Nappa, Butter, el Rey Cold entre otros. Sin embargo, su voz casualmente también sería requerida para el Dr. Mew en primera instancia, pero al momento de compartir escenario, el actor daría vida nuevamente al buen Hero, mientras que de Mew se encargaría casualmente el señor Ricardo Gil, quien prestó su voz para el androide 19, participando nuevamente como dúo de villanos. Y hablando de ello, no hay muchas ocasiones en que dos villanos se pongan de acuerdo para atacar al mismo tiempo, pero hay unos cuantos ejemplos, como el caso de Vegeta y Nappa, Freezer y Cold, los androides 17 y 18, Samas y Black, Abo y Kado, aunque también pero en menor medida podría considerar a los hermanos Oro y Plata.
O por ahí a Metal Cooler junto a la estrella Biget para que no te molestes. Ahora sí, tras haber calentado para evitar lesiones, empezamos con que a lo largo del episodio 126 debutarían formalmente 3 personajes, los androides 19 y 20, junto al Trunks del presente, pero además de ello, notaríamos que a diferencia del tramo final en el capítulo 125 donde Gohan tenía su calzado de color naranja, ahora tiene un color oscuro, aunque en determinado momento habría una breve escena del hombre con sus zapatitos naranjas. Al momento que Piccolo le pregunta al Cocoon si podrán ganarles a los nuevos enemigos, es un tanto similar a la interrogante que le plantea Vegeta, pero esta vez dirigida hacia Cell, y en ambos casos diría que hasta no ver al enemigo en cuestión no puede asegurar nada. Piccolo emite un diálogo en que confía poder derrotar a los androides, algo que en efecto se cumpliría parcialmente al derrotar al Dr. Gero más adelante, y al momento que los muchachos llegan a la isla, se encuentran con Bulma, quien como buena vieja chismosa, pretendía ver a los androides para luego retirarse, similar a lo ocurrido con Freezer, ya sea en su versión mecha o en la resurrección. Luego de adivinar guiño guiño el nombre de Trunks, Goku asegura sarcásticamente que tiene poderes mentales, lo cual no está muy alejado de la realidad. Recordemos, en la saga de Freezer fue capaz de leer la mente del pelado y por ende, tranquilamente pudo justificar el hecho de acertar el nombre del pequeño. Además que se entrometió en la conversación de Kaio con el patriarca. Yamcha sería el primer personaje en llevar el emblema de Kaio en el pecho de su traje, además que Tenchi confiesa dejó a Chaos en las montañas. Sin embargo, en el siguiente episodio veríamos al pequeño en casa del maestro, contradiciendo así este enunciado, pero cabe aclarar, el enano en el manga no sería visto deambulando por Kame House. El juguete que fabrica el Dr. Brief tiene cierto parecido a la máquina del tiempo de Trunks, aunque no creo sea muy saludable para un bebé estar en la misma habitación con alguien que fuma. Además que dicha escena no forma parte del manga, pero creería ese juguete rosado tiene cierto parecido al ayudante de la vieja baba. A la hora que Trunks se ríe de la cara de Krillin, se le podría considerar el tercer guerrero Z que se burlaría del pelado, luego de Goku y Chaos en la serie original, al que le seguiría Yamcha tras resbalarse con su cabeza. El vehículo de Yajirobe pasaría de su clásico morado a un azulito, además que el Cocoon al verlo sugiere la idea que el hombre vino a pelear, sabiendo que los nuevos enemigos son en teoría más fuertes que Freezer. Sin embargo, al momento que luchó contra Vegeta, el hombre le sugirió que se vaya porque era muy peligroso, pese a que dicho enemigo no es nada al lado de los robots. Ante la tardanza de los androides, Yamcha asegura que podrían sentir la presencia de esos tipos en cualquier parte de la Tierra, tal cual ocurrió con Freezer cuando estaba camino al planeta con su padre. Sin embargo, hubieron casos donde no pasó esa situación, como la bestia Yakon en la saga de Buu, y si eso no te basta, en las películas ocurriría algo similar con Bojack y sus soldados, o por ahí Cooler junto a sus fuerzas especiales. Técnicamente esta sería la primera vez que los muchachos pelearían contra alguien que no pueden sentir su presencia, detalle que se repetiría en la película de los 3 Saiyajin, y aunque parezca trampa como Roro usando casco, también sucedería en la batalla de los dioses en un principio. Recordemos, los muchachos no podían sentir el ki divino de Bills, aunque eso cambió cuando el prota entró en modo dios. Esa pareja lleva en sus polos la palabra Verd. Dicho término hace alusión al estudio de animación Verd, que era propiedad del buen Torigot. Además que la escena en que los androides 19 y 20 eliminan a esas 3 personas fue mucho más brutal en el manga que en el anime, ya que al rubio, además del golpe en la frente cortesía de 19, le volarían los dientes, similar a lo visto por parte de Krillin al soldado explorador también en el manga. Al del sombrero le romperían el cuello, algo que no veíamos desde que le aplicaron algo similar al pobre Gohan. Y finalmente al tipo que sacan del auto no se limitan a ahorcarlo como si fuera viernes. En el manga fue tanta la fuerza que incluso le aplastan el cuello y decapitándolo en consecuencia, similar en ese sentido a lo hecho por Vegeta para derrotar al pobre Gurdo. Al momento que llega Yamcha, brevemente notamos que el sombrero de 19 es de otro color, aunque a la hora de analizar al peleador, me hace un poco de ruido que pese 68 kilos y mida más de 1,80 m, considerando que es alguien fornido como Davo. Además que se lee su habilidad especial es el puño colmillo de lobo, pero uno creería su técnica más fuerte es el Sokidan, aunque cabe aclarar, en el manga no se ve este análisis a detalle. Al momento que Yamcha es sujetado por el androide 20 y no puede zafarse, sería similar a lo visto parcialmente antes de valer barriga con el Saibai-Man, y ocurriría una gran explosión producto de un choque en la gasolinería que no aparece en el manga, y esta situación se repetiría en la película de Trunks del futuro. Además que similar a lo ocurrido por parte de Freezer y su soldado bigotón, a Yamcha lo atravesarían por primera vez, aunque a punto en su momento estuvo esta de ser la segunda, ya que recordemos en el Dragon Ball original se toparía con Tamborin, quien por poco le aplica una dosis parecida, aunque cabe aclarar esa breve pelea no figura en el manga. Con el rescate de Gohan a Yajirobe, se puede decir que le pagó el favor que le debía. Recordemos, el hombre lo salvó de ser eliminado por Vegeta momentos antes de transformarse, además que técnicamente sería la segunda ocasión en que una pelea se desata en una localidad poblada, luego de lo visto en el arco de Piccolo Daimaku.
Y dicha situación se repetiría unas cuantas veces más, como en el futuro de Trunks, la película de los 3 Saiyajin, o la cinta de Tapión por dar unos ejemplos. La voz de Yamcha para el episodio 127 sería proporcionada por el actor Enrique Mederos hasta el capítulo 132. Uno de esos androides me sujetó, El cual me parece únicamente había participado en la película de Slag para darle vida a Anguila. Sin embargo, se volvería un tanto recurrente en Z, ya que se encargaría de personajes como Pai Kuhan o el Cayo Viejito. En vista que el ki de Yamcha está disminuyendo, esto llama la atención de los muchachos para acudir en su auxilio. Esta situación sería recurrente al menos una vez en cada saga de Z hasta ahora, ya que en la protagonizada por los Saiyajin el Cocoon se apuró al notar que Piccolo iba a valer barriga, similar caso por parte del prota al sentir que Gohan estaba casi tieso, y lo mismo en la saga posterior al momento que el Supremo siente que nuevamente Gohan estaba más afuera que adentro, al momento que Krillin debe llevarse el cuerpo de Yamcha para que se recupere. Recuerda un tanto lo visto en la saga de los Saiyajin, donde el pelado acudió hacia donde estaba su amigo tras la pelea contra el Saiyaman, aunque en esa ocasión ya estaba frío. A diferencia del manga donde se puede volver a ver el cuerpo del bigotón caído, en el anime ya no volvería a figurar. Además que Piccolo no sería el único personaje en referirse como viejo asqueroso al Dr. Gero. lo diría al oído, viejo asqueroso. Ya que sus pasos serían seguidos por el androide 17 tras ser liberado. No voy a permitir que nos duermas otra vez, viejo asqueroso. Luego de ver cómo el androide 20 limpiaba entre comillas la isla, Goku le da sendo golpe en la cara y al momento que cae el sombrero del viejo, da a entender que es de tela. Sin embargo, más adelante tras ser golpeado por Gohan y se le escapa la gorra, se nota que dicha prenda está hecha de metal. Los muchachos cambian el lugar de la pelea, similar a lo visto durante la pelea final entre el Cocoon y Vegeta, aunque tiene más parecido a lo hecho por Neil y Freezer, ya que en determinado momento el androide se aburre de viajar y fuerza al campo de batalla, similar a lo hecho por el tirano. Al momento que Yamcha le comenta a sus amigos y Bulma que el androide puede absorber energía, la doña asegura que esa es una tecnología muy avanzada. Sin embargo, eso haría contraste con el comentario de 18, alegando que androides con esa habilidad eran modelos obsoletos. Me parece entendible que Yamcha no quiera pelear contra esos dos androides luego de arriesgar su vida. Sin embargo, me llama la atención que eso no sea impedimento para enfrentar a enemigos mucho más poderosos como los el Junior. El androide 20 asegura que los estuvo espiando con un pequeño robot en forma de insecto. Este recurso, por así decir, sería referenciado en Jujutsu Kaisen. Luego que el hechicero conocido como Mekamaru pasara información a través de lo que se especula era una marioneta del tamaño de un insecto. A la hora de recordar la pelea entre Tenchi y el Cocoon, notamos que el pantalón del pelado es de color verde. Sin embargo, en esa etapa de la serie lo tenía de color morado, aunque en el manga color sus pantaloncillos siempre fueron de color pícoro. Además que el androide 20 asegura que el fin de su creación es que Goku sea eliminado, algo que en retrospectiva no lo conseguiría él pero sí otro androide de su creación, aunque proveniente de una línea de tiempo diferente, pero una cosa no quita la otra. Al momento que Goku se transforma en Super Saiyajin, lejos de temblar como una gelatina, Maki Hero asegura que tanto como 19 pueden superar ese nivel. Sin embargo, y a raíz de lo ocurrido con Vegeta y Piccolo más adelante, es posible que los señores simplemente se confiaron o se dieron cuenta de la aflicción cardíaca que padecía el prota y con ello, sabían que no iban a perder. Sin embargo, teóricamente la enfermedad en el corazón no debió suponer una ventaja para los androides en ese momento. Recordemos, esos dos iban a ser los rivales a vencer en esta saga y prueba de ello es que el androide 20 menciona que incluso 19 podía derrotarlo al punto de decirle que no era rival para ellos, concluyendo así que el gordito en efecto era más débil que Don Ramón. La escena de Maron visitando la casa del maestro no forma parte del manga, pero me llama la atención que el maestro guarde su revista erótica, teniendo en cuenta que previamente el hombre lo leía frente a ella y los demás sin inmutarse. Por un momento se le van las bolitas rojas a Chaos, pero más allá de ello, Maron asegura que su verdadero amor es Krillin luego de más de 3 años haciendo sabrá Kami que yo te conozco y estás pensando que hizo la gran Kitty Kenarvan, lo cual es un poco raro teniendo en cuenta que más adelante veríamos anduvo muy sociable en todo ese tiempo si me dejo entender. Pero a diferencia de quien terminaría siendo su esposa, me parece que Maron no solo sería la primera sino también la única persona que le dice te amo a Krillin. Será un relleno, pero el dato ahí está. Siendo lo más cercano por parte de la rubia, creería yo un te quiero mucho. Siempre te quise mucho. Luego que 17 eliminara a su cuñado porque quería ser popular. Uno puede entender que sienta cierta frustración al no hallar a alguien que buscas, pero de ahí a hacerlo dentro del refri me parece absurdo, similar a Gohan buscando a Bulma dentro de la revista en la saga de Freezer. El puerquito le comenta a la chica que Krillin fue a derrotar a la Patrulla Roja, pero erróneamente la jovencita piensa que el pelón se meterá a chambear de policía.
Irónicamente, estas serían palabras proféticas, ya que en Super veríamos al pelado trabajando como agente del orden. En un principio las prendas arriba de los zapatos que lleva Chao son amarillas, sin embargo 3 doritos más tarde estas se tornan de blanco. Además que el maestro comenta erróneamente que el prota fue a entrenar y de paso buscar las esferas del dragón durante el arco de la Patrulla Roja, ya que recordemos la idea original era simplemente recuperar su esfera de 4 estrellas y si bien terminaría buscando el resto de las pelotitas, fue por un evento circunstancial tras lo ocurrido con Bora. La actitud de Piccolo al enojarse con el prota por su modo de pelear es muy similar a lo que ocurriría en la saga de Buu, luego que Vegeta observara a Gohan peleando como un novato para sus estándares. Esta no sería la única ocasión en que un Kamehameha serviría de aperitivo para un androide, ya que en la minisaga de Super 17 veríamos al villano hacer algo similar, y en menor medida podríamos incluir a la bestia Yakon, además que este panel recordaría mucho a los usuarios del Rinnegan cuando absorben ninjutsu. Mágicamente el daño en el rostro del androide 19 desapareció, además que en determinado momento a Krillin se le iría momentáneamente el polo azul, aunque ambos detalles serían corregidos en el siguiente episodio. Al momento que Krillin le arroja la semilla al prota, notamos que no tiene las botas de Goku y en lugar de ello porta sus viejos zapatitos. Además que Goku, luego de ser neutralizado y víctima de la absorción de energía, los muchachos deciden intervenir para rescatar a su amigo. Esta situación es muy similar a lo que pasaría más adelante con 18 tras derrotar a Vegeta en un primer momento. Piccolo fingiría demencia al caer supuestamente ante el rayo del androide, similar a lo visto en la saga de Garlic y que se repetiría nuevamente pero contra Cell, aunque me llama la atención que deba recurrir a esas triquiñuelas, considerando que resultaría ser mucho más poderoso que Don Ramón, pero bueno. La patada que le propina Vegeta a 19 para salvar al Cocoon sería referenciada en la segunda película de Cooler, además que la frase sobre su deber de eliminar a Kakaroto y que esas chatarras no se metan, sería parcialmente reutilizada en la película de los 3 Saiyajin luego de desviar el ataque del androide 13 contra el prota. La patada que le da Vegeta a Goku para que lo manden a las duchas sería referenciado en el arco de Golden Freezer, luego que el prota valga barriga de manera vergonzosa como Blue ante Tao. Además, esta sería la primera vez que el príncipe utiliza una armadura de ese estilo, la cual se repetiría tanto en Super como en Daima, luego que se llevaran al Cocoon como si se hubiera mandado la borrachera de su vida. Yajirobe sería el segundo personaje al que me parece le cae pipí en la cara, luego de lo ocurrido con Gohan y Krillin en la película de Garlic, y más tarde ocurriría algo similar nuevamente con Trunks, aunque siendo Broly la víctima, y si bien yo no tengo hijos todavía, creería es un tanto irresponsable por parte de Bulma salir de casa con un bebé y no traer pañales de repuesto, aunque cabe aclarar esta escena es relleno, ya que para empezar en el manga Yajirobe no figura con esa bufanda la cual aparentemente pasó de ser rojo a azul, ya que en la siguiente toma del bebé Trunks, notamos que su aparente pañal no ha cambiado de color. Viendo que la situación supera aparentemente a los guerreros Z, Krillin pretende huir hasta que se recupere Goku. Esta actitud defensiva por así decir se vio previamente en la saga de Freezer, luego de percatarse que Vegeta llegó a Nameku y para rematar, aparecería alguien con una nave similar a él. Vegeta se convertiría por primera vez en Super Saiyajin en el episodio 129, y la reacción de sorpresa del androide 20 ante dicha transformación sería muy parecida a la de Freezer en la película de su resurrección al verlo transformarse en Super Saiyajin Blue. Además, dada la situación, posiblemente Vegeta sea el guerrero Z más poderoso en este momento, incluso por encima de Trunks y de ser en efecto el caso, esta situación únicamente se repetiría claramente durante la versión de Super Vegeta, pero teniendo en cuenta que se supone tiene el corazón lleno de maldad, sería el primer Super Saiyajin malvado de la franquicia, al que le seguiría Broly en su película más adelante. Las escenas de Vegeta entrenando y protegiendo su nave espacial no forman parte del manga, aún así el hecho de destruir ese enorme meteorito recuerda un tanto a lo hecho por Cell más adelante. Entre los episodios 129 y 130 se estrenaría la segunda película de Cooler, la cual vería la luz un 7 de marzo del 92, siendo esa la primera ocasión en que Vegeta y Goku serían vistos transformados en Super Saiyajin, detalle que en la serie no ocurriría técnicamente hasta la pelea contra los Cell Jr., aunque en lo relacionado a las cintas, esto volvería a suceder en la siguiente. El capítulo 130 se titula El secreto del Dr. Maki, sin embargo a esas alturas de la historia aún no estaba del todo claro que la identidad de ese viejo sería la misma que el creador, por lo que ese título debió ir en el siguiente episodio. Vegeta siendo golpeado y que aparezca un poco de sangre en la boca, es muy similar a lo visto durante su primer duelo contra Goku, y me parece esa patada fulminante sería la primera de tantas en esta saga, donde la extremidad que golpea da la sensación que va a atravesar a la víctima, siendo usualmente recordado por lo visto en la pelea entre Piccolo y 17. A Vegeta le sorprende que al androide le brote un líquido similar a la sangre, y si bien con anterioridad no se vio algo parecido con otros robots como el Sargento Metálico, me parece que sucedería algo parecido brevemente tras cortarle la mano al viejo Maki, y también en la apertura de los 3 Saiyajin cuando el Dr. Gero vale barriga, a diferencia de la serie o el manga donde no se aprecia que de su cuerpo emane algún líquido en sus momentos finales. Nota del gordo, se me había olvidado el momento en que aplastan el coco a 16 y de él brotaría ese líquido emulando la sangre, aunque me parece más gráfico el manga. Luego
luego de ser estampado contra el suelo, 19 adopta una posición similar a la de Picoro en el torneo de artes marciales y no solo ello. Todo eso era bromita nomás, ya que en ambos casos fingirían demencia para sorprender al oponente. Esta sería la primera ocasión en que a alguien le arrancan los dos brazos al mismo tiempo, y me parece esto volvería a ocurrir con luego que el prota le arroje tremendo Kamehameha, aunque ahí pudo regenerarse. Tras quedarse manco de ambos lados, Vegeta lo había hecho con la intención de evitar que vuelva a absorber energía, similar al caso del androide 16 con Cell, aunque este último tenía un as en la cola como tu amiga que viaja sin tener oficio conocido. La actitud de 19 al ver que su futuro es tan turbio como el que le espera a varios personajes de Marvel en Doomsday, recuerda mucho a Kiwi tratando de escapar y al momento de ejecutarlo. Notamos que el cinturón de Gohan ahora es de color blanco, pero más allá de ello, en el anime debutaría el ataque Big Bang, el cual es posible haya tomado su nombre de una de las técnicas de Catchman el guerrero ahorrador, aunque ahí se limitaba a hacer una patada. Es llamativo que 19 valga barriga tras recibir un impacto y que solo haya quedado la cabeza, ya que recordemos algo similar ocurriría con 16 y 20, quienes sobrevivirían en esas condiciones, por lo que probablemente el príncipe dañó algo adicional. Al verse acorralado, la decisión de Gero es ir a esconderse a las montañas, similar aunque en diferente medida a lo que ocurriría más adelante con Cell y su primer encuentro con Picoro, por lo que posiblemente de haber continuado la serie como estaba previsto, ese viejo mañoso hubiera ido absorbiendo la energía de los humanos, como en su momento veríamos al monstruo hacer eso. Tras lo ocurrido, Vegeta se recuperaría por segunda vez en la franquicia con la ayuda de las semillas del ermitaño, pero además de ello, la escena en que manda a los muchachos a beber un poco de leche no sería cuestión del doblaje. Pueden ir a casa a beber un poco de leche. Ya que en efecto ese diálogo está en el manga, y si bien no le devolverían el insulto. ¡Es un miserable! ¡Nadie nos manda a beber leche! En Daima habría una pequeña alusión a ello, luego que el Tamagami número 2 le aplique una frase parecida. Picoro menciona que si alguno de ellos, incluyéndolo, hubiera luchado contra el androide 20, lo más seguro es que hubieran valido barriga. Sin embargo, eso se contradice con lo visto en el siguiente episodio, donde el propio Verde lo hizo trizas. Al ver que el viejo loco no sale de su escondite, Vegeta decide volar el sitio para que se muestre, similar a la idea que tuvo Dodoria luego que los chicos rescataran a Dende, o incluso el mismo Vegeta en la saga anterior también pensó en ese método, pero Gohan se le adelantó. Al momento que el príncipe arroja su ataque y es devorado por Don Ramón, volvería al frentón en ser el único personaje en brindarle energía directa o indirectamente a esos dos mequetrefes, aunque tomando en cuenta la proximidad de Krillin, tranquilamente pudo atacar al doctor con su Kien-san al tener las manos ocupadas, pero bueno. Eso sí, al momento que Maki habla para sí mismo técnicamente debió ser escuchado por Picoro, quien recordemos tiene un oído comparable al de Dolores Madrigal, además que al ser capturado por el androide y en consecuencia su fuerza disminuyese. Los muchachos no se percataron de ese detalle, como si ocurrió con Yamcha desde una mayor distancia hasta que Gohan golpeó al viejo y en consecuencia provocó un estruendo que llamó la atención, por lo que teniendo en cuenta ese detalle, tranquilamente pudo absorber la energía de todo sin que nadie se percate, pero justo se le ocurrió atacar al único que tiene la habilidad de la telepatía. El androide 20 sería el robot que recibió más energía por parte de los muchachos con un total de 3 víctimas, siendo estos Yamcha, Vegeta y Picoro, superando por uno a su creación el gordito 19, quien extrajo energía de Goku y Vegeta. La postura utilizada por Maki al momento de absorber la energía de Picoro es un tanto similar a la de Cell cuando hizo lo propio en su debut, y similar al caso de Vegeta, esta sería la segunda ocasión que Picoro se recupera gracias a las semillas del ermitaño en lo que se refiere a las series, ya que en la cinta de Slag también se beneficiaría de ese elemento. Cuando Picoro se saca la reata para cachetear al Dr. Gero, Vegeta le comenta que es una estupidez regalarle más energía. Irónicamente, el propio Vegeta ignoraría este consejo en la saga de Buu, provocando la resurrección del Rosado al regalarle energía producto de su duelo contra Goku. Si bien es recurrente ver breves escenas del prota siendo atendido en su casa, estas no aparecerían en el manga hasta después de la paliza que le dieron 17 y 18 los Zetas. Además que la escena en que el viejo verde es detenido por Picoro antes de agarrarlo es muy similar a lo visto en la saga Saiyajin, donde un Saibaiman planeaba hacer algo similar contra Gohan, pero precisamente fue el verde quien lo evitó. El Dr. Maki se uniría a la lista deshonrosa de aquellos personajes cuyos brazos fueron tasajeados, donde veríamos a Tenchi, Nilo el Gran Freezer, aunque de un modo u otro todos ellos restaurarían esa extremidad salvo el viejo. Al momento que llega Trunks, Maki confiesa que no lo conoce, sin embargo ese detalle es un tanto contradictorio ya que si bien el hombre se puso a diseñar a los androides luego de la pelea entre Goku y Vegeta, se sabe o se sospecha que el robot espía recolectaría la información de Freezer y Colt para la formación de Cell, por lo que dicha información era enviada a la computadora principal, la cual se supone provee de datos a todos los androides sin excepción, aunque cabe aclararse él no estaba planeado como tu hermano a estas alturas, por lo que ese detalle puede generar cierta confusión.
Al momento que llega Bulma al campo de batalla, ella reconoce de inmediato al Dr. Maki Hero como el androide 20, detalle que no aparece en el panel del manga, aunque confirmaría la noticia más adelante, siendo así el tercer científico de quien Bulma sabía de su existencia previamente, luego de lo visto con el Dr. Kuchin y el Dr. Willow. Luego que el viejo Maki advierte que vendrán los androides 17 y 18 para eliminarlos, notamos que las cejas de Vegeta no son rubias. Además, Bulma siendo utilizada como medio de distracción me parece únicamente ocurriría en la saga de Black, luego que la doña se sacrificase para que Trunks pueda huir. Tras salvar a Bulma y bebé Trunks de la catástrofe, el caballero que vino del futuro le reclama a Vegeta por no ir a ayudarles y el frentón confiesa que no les importa, añadiéndole un pequeño insulto a sabiendas que se trata de su hijo. ¡Ah, qué tonterías estás diciendo! A mí no me interesan en lo más mínimo, estúpido. Siendo el primer y me parece único padre que insulta a su propio hijo en esta franquicia. Ni Piccolo Daimaku ni Bardo Clásico se atrevieron a tanto, siendo lo más cercano que este último tilde de guerrero de clase baja al Kokun, que dicho sea de paso en ese momento era cierto. Además que luego de saber el chisme que estaban peleando con el doctor, notamos que el guante de Vegeta se fue de sabático, solo para regresar en la siguiente toma. Trunks confirmaría que en efecto los responsables de volver el futuro un infierno fueron los androides 17 y 18, los cuales en el manga solo son descritos por Trunks, pero en el anime hay una idea muy concreta de cómo lucen, por lo que se hablará largo y tendido de ese par en el siguiente video. Trunks pregunta por Goku y su enfermedad, a lo que Krillin responde empezó a sentirse mal hace unos días. Sin embargo, ese comentario contradice lo visto ya que dicho mal se presentó recientemente, tal cual se remarca en el manga. Nos enteraríamos por primera vez que existen personajes con energía ilimitada, lo cual hace contraste con lo sucedido al Sargento Metálico, quien tenía opciones de derrotar a Goku, pero la vida nocturna y falta de baterías le jugarían chueco en ese momento. Además notamos brevemente que Yamcha posee mangas de un color azul como si llevara puesto un traje similar al prota, sin embargo sabemos que eso está mal. ¡Todo este maldito sistema está mal! Vegeta catalogaría un combate que tuvo como aburrido por segunda vez en lo que ha aparecido en Dragon Ball, detalle que fue mencionado previamente durante su duelo contra Kiwi. Tras enterarse de la ubicación aproximada del laboratorio del Dr. Maki, Vegeta piensa ir a darle el alcance y notamos que su armadura está un poco rara, y tras la marcha de los guerreros para buscar dicho laboratorio, un científico por primera vez reconocería a Bulma, ya que previamente Senbei Norimaki no había escuchado el nombre de la doña. Tras el recuerdo de Trunks donde Bulma habla sobre Vegeta, en el anime se omite un pequeño pero doloroso comentario que figura en el manga, donde el hombre menciona que su madre está equivocada y que este viejo cascarrabias no tiene ni una pizca de bondad, aunque dentro de todo el hombre está orgulloso que su hijo sea alguien fuerte, como se vería más adelante en la saga de Buu tras la victoria de su vástago sobre Goten, detalle propio de los Saiyajin de raza pura como se vio con el Rey Vegeta y en contraste, con el Bardo Clásico. La pesadilla de Goku en la que figuran los androides no aparece en el manga, donde casualmente también le arrancarían la cabeza al pobre 19, aunque a diferencia de la serie regular acá el hombre aún seguía con vida por así decir. Técnicamente esta sería la primera ocasión en que vemos a un androide de proporciones bíblicas, el cual únicamente Cellmax replicaría esa característica, además que no tiene sentido haya aparecido esa masa amorfa, ya que se supone eran una representación de los androides 19 y 20. Vegeta menciona que es más emocionante para los Saiyajin el poder pelear cuando les dicen que enfrentarán a un oponente poderoso, sin embargo en el caso puntual de este señor no es tanto así la cosa, ya que en su duelo contra Freezer hasta se puso a llorar y si eso no basta, abandonó el campo de batalla durante su saga para salvar su pellejo, en lugar de valer barriga peleando como lo dicta su raza. La escena de Yajirobe con un nido en la cabeza no forma parte del manga, aunque técnicamente el gordito sería el responsable de la muerte de esos polluelos, ya que al suplicar misericordia para que Bulma no le cuente al frentón que andaba rajando de él, en la siguiente toma ya no aparecen producto del movimiento que hace. En el anime, Krillin simplemente se queja del frío que hace cerca a la capital del norte, sin embargo en el manga esto va un poco más allá, ya que incluso le pide dinero a Tenchi para comprarse un abrigo pero el de Tres Ojos no dispone de efectivo. Sin embargo esta escena medio se contradice en la película de los tres Saiyajin, donde el pelado no mencionaría ese detalle en ningún momento, aunque hizo hincapié en el frío durante la película del Dr. Willow. La escena en que le disparan a Maki Hero no aparece en el manga. Además de ello, ese señor se parece mucho al granjero que casualmente también le disparó a Raditz en el inicio de Z, posiblemente como una referencia ya que más adelante, ese señor volvería a aparecer en la saga de Buu y en la batalla de los dioses. En el anime fue gracias a ese señor que Krillin da con el paradero de Maki, sin embargo no sé qué tan sutil es provocar una explosión en esa zona, considerando que Vegeta y compañía le están buscando pero aún más extraño es que nadie, salvo Krillin, haya ido en esa dirección. La pelea entre Don Ramón y el pelado no figura en el manga, pero teniendo en cuenta que por casualidades de la vida Krillin se toparía con el Dr. Maki como ocurre en el manga, esta situación se repetiría más adelante cuando se encuentre de pura suerte con Cell en el anime. Además que el viejo desprecia la energía de Krillin,
Sin embargo, momentos antes de atacar a Yamcha, menciona que ese señor les podría brindar gran cantidad de energía. Por primera vez veríamos que un personaje llama a sus amigos elevando su ki, detalle no muy frecuente, pero me parece que se repetiría durante la resurrección de Freezer para llamar al Prota y Vegeta. En el manga no se aprecia, pero la clave para abrir el laboratorio de Gero es el 5201, además que los androides 17 y 18 harían su debut formalmente en el capítulo 133 y su rebeldía ante su aparente amo se volvería a replicar por así decir en Vegeta y Majin Buu luego que entraran en huelga para no hacerle caso a Babidi. Además, al momento que 17 le arrebata el control al viejo, notamos que mágicamente su brazo derecho le volvió a crecer. Durante la escena final donde están cara a cara los muchachos con los androides, estos últimos adoptarían una postura que se repetiría en la ova de Trunks del futuro tras eliminar a la mayoría de guerreros, y esta a su vez está calcada de la portada del manga número 350. Y hasta aquí llegamos por ahora, pero siendo honesto esperaba que al abarcar apenas 8 capítulos no hubiera tanto material, pero me equivoqué como el Dr. Maki con sus cálculos pedorros a la hora de hacer su chamba. Además que en lo personal aplaudo la decisión de no permitir que estos dos señores sean los enemigos a vencer para esta saga, básicamente porque no me agradan mucho sus diseños, aunque he de resaltar la sangre fría que tienen estos miserables. La jugada que hicieron para sacar al prota momentáneamente de la serie fue un tanto conveniente, aunque al menos de esta forma permitiría que otros guerreros como Vegeta o Piccolo se puedan lucir y dejar brevemente de lado la Goku dependencia de la que sufren los guerreros Z en general. Aunque la mera presencia de Bulma en el campo de batalla sería el detonante para que esta saga se alargue, ya que de otro modo no hubiera sido muy creíble que ese viejo loco se escape en un contexto tan desfavorable. Bueno, este fue mi aporte y espero les haya gustado. Yo soy Saba y me despido. Bye.